estamos aquí recibiendo a Adrián Peña, secretario general del Partido Colorado, correctamente. Mejoramos pila en 2 minutos. Viste, gracias por venir. Pero para que la gente entienda, es como el presidente del Partido Colorado. Bueno, el Partido Colorado es un partido sin presidente. Es muy importante esa definición. ¿Pero es simbólico o qué es? No, es de verdad. Esto viene del tiempo de Valle Ordóñez, que quiso imponer el colegiado en su momento. Viene de esa herencia, digamos. Es un partido. Los 15 miembros que integramos el Comité Ejecutivo Nacional somos pares y uno es el secretario general. Y el presidente es rotativo, cambia cada 15 días por orden alfabético. Y así se viene manteniendo desde aquel tiempo. Esa mesa ovalada histórica que usted ve en la casa del partido funciona así. Qué increíble que con la ascendencia y el peso ideológico que tenía Valle Ordóñez, propuso sin éxito, después se hizo la reforma constitucional, lo del colegiado, ¿no? Gobernar entre unos cuantos cuando el peso de él era gobierno yo. Bueno, era todo un avanzado, ¿no? Y siempre estuvo proponiendo cosas que quizás no iban en la lógica de lo que uno podía esperar. Por eso siempre sorprendió en cuanto a su propuesta. Sorprendió la renuncia de Germán Cardoso y eso es lo que te tiene hoy en este lugar. Sorprendió la renuncia de Pedro Bordaberry, me dijo, llega el 15 de febrero del 20 y no vuelvo. Y ahí en el medio, ¿cuánto te tomaste de tiempo personal y familiar para decir sí, agarro? Y un par de días, en la medida que el nuevo secretario general debía salir por carta orgánica dentro de esos 15 miembros titulares y que Vamos Uruguay tiene la mayoría. Mi nombre reunía consenso en los compañeros y también en los demás sectores y bueno, al principio fue un no rotundo y después dije, bueno, hay que poner el pecho, estamos en estas circunstancias. Yo creo que para la instancia que viene y para las cosas que hay que hacer en lo inmediato, me tengo fe por lo menos para encarar y hacer lo que hay que hacer, ¿no? Lo inmediato evidentemente no son las elecciones porque todavía falta. Lo inmediato es ahora... Lo inmediato es el hoy, el ya, que tiene que ver con la orgánica del partido, que tiene que ver con la vida institucional del partido, con algunas cosas que hay que hacer, que ya están programadas, como las elecciones juveniles. Nosotros tenemos un público votante muy envejecido y este año elecciones juveniles están marcadas para el 28 de octubre y vamos a hacer una fuerte apuesta a esa conexión con ese electorado joven, porque tenemos una militancia joven importante, hay una base interesante desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, moral, entonces queremos apostar a eso y es en este año. Y además una serie de cosas más que se van a ir dando en el transcurso de este año, ¿verdad? Entre las críticas que se le hacen al Partido Colorado, bueno, lo del 2004 es más previsible, ¿no? Previsible en el sentido de que veníamos de una crisis muy fuerte, de la que el Partido Colorado y Valle seguramente no eran los responsables, porque entre la lactosa importada y la corrida bancaria argentina y después la corrida bancaria acá, alguien podría absolver a Valle, ¿no? De la responsabilidad mayor. Digo, discursos se pueden hacer muchos, pero alguien lo podría absolver. Pero era previsible la caída del Partido Colorado. Pero de allí hasta acá le han tocado 12, 13 años, que es lo peor del Partido Colorado en su historia institucional. Y eso es lo que te toca vivir. ¿Y cómo se revierte eso? Bueno, trabajando y volviendo a las bases, ¿no? Volviendo a lo que tenemos que hacer. Yo creo que sí, que el diagnóstico que vos haces es realmente... Digo, es 1 de 10 porque... Claro, las causas por las cuales uno tiene una performance electoral mala son múltiples, ¿verdad? Sin duda la crisis del 2002 nos afectó. También a nosotros nos ha costado mucho ser oposición. El Partido Colorado ha estado mimetizado prácticamente con el gobierno. Entonces ser oposición es un rol que nos ha costado y nos sigue costando. También nosotros perdimos mucho músculo, mucha militancia, mucho trabajo orgánico, mucho trabajo institucional por esa función, porque ocupábamos los lugares desde el gobierno. No me pasó a mí por mi edad, pero sí el partido los ocupaba y no tuvo una vida intensa, rica, fuerte desde el punto de vista orgánico, interno, ¿no? Y esa gimnasia no la tenemos, entonces tenemos que recuperar esas cosas y comenzar a trabajar desde ese lugar, porque hoy naturalmente el lugar que ocupamos desde el punto de vista electoral no es el de un partido grande, no es tampoco el de un partido chico, pero es un lugar de menor importancia al que teníamos. Y ese sentido de realidad para mí es fundamental para centrar las acciones inmediatas, ¿no? ¿Y no perdieron la pata izquierda, que siempre se decía que el Partido Colorado era un rastrillo que jugaba por todas las puntas? El partido jugaba en todas las canchas, ¿no? Y hoy quizás... por la influencia social y de leyes sociales desde Valle Ordóñez. Es un partido de centro, básicamente. Algunos dicen más de centro-izquierda, siempre hubo alguna propuesta más de centro-derecha. Hoy en la percepción de la gente puede estar más volcado a la centro-derecha. Yo creo que las propuestas no han sido de centro-derecha. El último programa de gobierno del Partido Colorado es un programa vallista, es un programa de centro, es un programa realmente interesante, pero no logramos comunicarlo, evidentemente. No logramos conectar con la gente a través de ese programa que es muy bueno y fue elogiado incluso por adversarios políticos nuestros. Entonces creo que la cuestión pasa también por el tema de la comunicación, de cómo nosotros transmitimos en la clave actual las ideas y los principios que el partido tiene, que para mí están vigentes, por eso me animo a esta patriada, ¿no? Creo que el partido tiene razón de existir. Cuando recién decías
Lo primero que me pregunté fue eso. Es decir, ¿el Partido Colorado es válido como herramienta hoy? ¿Tiene razón de ser? Bueno, yo creo que sí. Por eso vamos a hacer el esfuerzo para que el partido recupere posiciones de la situación en que eventualmente está hoy. Estamos acostumbrados igual a estar con encuestas en contra. Históricamente el partido no le fue bien en las encuestas. Y hace 10 años, cuando surgió Vamos Uruguay, el partido marcaba 4, 5 puntos, 6 puntos. O sea que esa instancia la hemos superado otras veces. Sí, Amorín Valle siempre dice me dan 30.000 votos y sacó 100.000. Bueno, es verdad, José Amorín en un momento, Siempre dice eso, en un momento le daba a las encuestas menos votos que la gente que tenía en listas en todo el país de cara a una interna. Eso es real. O sea que solo votando los que estaban en las listas ya estaba. Ya duplicaba los votos que le daban las encuestas. Ahora, la coyuntura electoral a mí me preocupa, es verdad, el no tener candidatos hoy a mí me preocupa, pero no es lo que más me preocupa. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar más en el tema de fondo. No va a aparecer un Mesías que de golpe nos va a poner en el 35%. Entonces, los candidatos son hijos de determinadas circunstancias y en momentos que determinadas personas viven. Entonces, hay tiempo para que aparezcan candidatos. Pero nosotros lo que tenemos que tener fuerte es el partido. Lo que tenemos que tener fuerte es la herramienta. Y tenemos que pensar en un proyecto que trascienda las próximas elecciones. Y cuando Bordaberry menciona a Ernesto Talvi que ese debería ser el candidato, ¿cuál es tu opinión? No, creo que lo que dijo, no lo pude ver porque estaba en sesión del Ejecutivo ayer, pero creo que lo que dijo Pedro es que sería un buen candidato, porque tiene las condiciones para hacerlo. Bueno, considero lo mismo. O sea, Talvi es un ¿Él tipo... pertenece al Partido Colorado? No pertenece al Partido Colorado, es alguien con cierta afinidad. Ha tomado relevancia su nombre porque Jorge Valle, en sus últimos tiempos, lo proponía informalmente como un posible candidato. Nosotros veríamos muy bien que Ernesto Talvi venga a ser candidato al Partido Colorado, siempre y cuando adhiera a nuestros principios, a nuestros valores, ¿verdad? A los que creo que es afín. Pero es una cosa que está en el ámbito personal. Él no es militante del de Ernesto Partido Colorado. Talvi. No, él no ha trabajado en política, Pero está recorriendo el país, ¿eh? Está recorriendo con una propuesta muy interesante, que son los encuentros ciudadanos. Yo lo conozco hace muchos años como oyente. Él ha cambiado mucho su discurso, sus presentaciones, desde un lugar muy técnico, como eran originalmente, a un lugar mucho más cercano a la ciudadanía, hoy. Creo que sería algo muy importante que vendría a enriquecer la propuesta del Partido Colorado. Pero habrán otros, porque José Amorín va a ser candidato, porque Fernando Amado anunció que va a ser candidato, porque Tabaré Vira viene trabajando para ser candidato, y habrán otros que hoy no están en creo que el tema de los candidatos y otras también, ¿por qué no? Y creo que a mí lo que me toca, o sea, mi rol como secretario general es darle músculo al partido, fortaleza al partido y formar mucho a nuestra gente. El Partido Colorado tiene muchas debilidades, algunas de las hemos repasado acá. Pero tiene dos fortalezas bien importantes. Una es la territorialidad, que le llamo yo, es decir, un partido con presencia en todo el territorio nacional. Esto parece menor o de perogrullo, porque hablamos del partido más grande de la historia, ¿no? Pero los partidos menores no tienen esa fortaleza. Un partido independiente, una unidad popular o un partido de la gente en formación le cuesta mucho tener un dirigente en cada barrio, en cada pueblo, en cada villa del país. Nosotros lo tenemos. Entonces hay que trabajar con esas bases coloradas que hoy están desconectadas de nosotros. Tenemos que empezar a trabajar en formación política donde hay un déficit enorme en el Partido Colorado, conectar con ellos, trabajar con ellos, porque ellos son los que van a llevar nuestra propuesta después. Y otra ventaja que tiene el partido es el equipo de gente, la capacidad técnica que tiene. Porque hay gente con probada capacidad de gestión, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me interesa es que esa gente, con probada capacidad, que hay mucha está en su casa, que mucha está en la actividad privada, que mucha dejó el partido, vuelva, nos nutra, pero aparte sirva para trabajar en esas futuras generaciones. Y el trabajo no va a ser para mañana. El partido va a ir recuperando espacios, pero tenemos que ser conscientes que seguramente, como en todo en la vida, magia no va a haber. ¿Cuánto les ha sacado Novik, por ejemplo? Bueno, yo no tengo una cuantificación exacta. Obviamente que no está la cuantificación, pero... bueno, yo creo que en nuestro... Pero parece ser el principal enemigo en el crecimiento que ustedes necesitan. Ese es otro que yo quería dentro del Partido Colorado. Y creo que hasta él lo hubiese hecho mucho bien. Y no pierdo las esperanzas tampoco de que lo haga dentro de un partido institucionalmente formado, porque al Uruguay le hace falta partidos fuertes y no partidos que sean aventuras personales. Yo creo que él está pescando dentro de nuestra pecera, eso es real, pero tampoco veo que tenga un despegue su candidatura. Por tanto, lo que colabora es en dividirnos más dentro de la oposición y por ello nos debilita. Eso es lo que hoy vemos objetivamente. En cuanto a la propuesta, no sabemos qué puntos de coincidencia reales tenemos y concretos con la propuesta de Edgardo Novik, porque eso no está todavía muy claro. Pero sí es verdad que viene por nuestros dirigentes y que viene por nuestros votantes. También ¿verdad? te diré que cuando sacaron 4 o 6% no estaba Novik todavía, ¿no? O sea...
el Sí, Partido pero Colorado. cuando uno ve esos números, uno puede ver que quien más se ve afectado por el trabajo de Novik es nuestro Exacto. partido. Si bien también él está trabajando con dirigentes del Partido Nacional. Ahora, a mí me cuesta mucho creer que gente del Frente Amplio venga a votar a Novik. No lo he visto, quizá pase, ¿eh? Sí, yo no creo. Pero hoy no lo he visto. Todo posible en la Para vida mí del es Señor. otra- Pero, y hoy el Partido Colorado, dentro del Parlamento, dentro de la legislación, ¿no? ¿Cuáles son los temas que les está hincando el diente que le preocuparían más allá de la rendición de cuentas y todo esto que para la gente además es muy ajeno? Pero ¿en qué leyes se está trabajando? ¿En qué leyes se está preocupando Bueno, de nosotros pelearla? lo que tenemos hoy claramente arriba de la mesa, hablando de actualidad, son todos los proyectos que el partido ha presentado que tienen que ver con limitar el poder, digamos. O sea, la historia de la República, de la democracia, es la historia de la limitación del poder, desde que surge, ¿verdad? Históricamente. Y yo creo que hoy el principal enemigo que tiene la democracia es la corrupción. No en Uruguay, en el mundo. Lo vemos en los países vecinos, pero lo vemos a nivel mundial. todos lados. Entonces, creo que tenemos que curarnos en salud, como se dice, y tenemos que generar herramientas que permitan evitar determinados desvíos, sea quien gobierne. ¿No hay? Por eso nos hace mucho daño. Y crear, decís eso en momentos en que la bancada oficialista propone derogar el delito de abuso de funciones, que dicho sea de paso, el propio Sanguinetti propuso derogarlo también en el año Bueno, pero ahí 2007. tenemos una diferencia con el presidente Sanguinetti, en ese punto en particular. Quizá no sea lo ideal, pero un amigo dice lo ideal es enemigo de lo bueno. El delito de abuso de funciones, desde el punto de vista técnico y jurídico, quizá no sea lo ideal, pero es lo único que hay, digamos. Es la única herramienta que tenemos para controlar y para sancionar determinados desvíos. ¿Esto quiere decir que quede inmutable? No, se podrá mejorar y se podrá trabajar en mejorar la legislación, pero notoriamente derogarlo es una pésima señal, más en este momento, porque hay un elemento que es el elemento temporal, ¿no? Es la oportunidad en que se presenta esta derogación. Eso está bastante claro y por suerte la gente lo tiene clarísimo, no hay que explicarle nada al vecino de qué es lo que está pasando con este delito. En momentos en que el partido de gobierno le faltarían unos cuantos votos, el de Luis Puig del PVP, le faltaría, hoy estuve con Darío Pérez de la Liga Federal de Frente Amplista, que no votaría tampoco. Bueno, Darío Pérez muchas veces ha dicho que no vote, después vota. Sí, se lo dijimos porque tanto como en la ley de la marihuana, si en la ley de la marihuana él terminó votando, él dice que estaba arrepentido, en el aborto él dijo que él no podía votar eso y salió y dejó que su sector votara porque el sector se lo pidió por unanimidad, eso me explicó. O sea pasó que, la capitalización de ANCAP, pasó las investigadoras. y la el pasamos Partido a eso. Colorado, ¿vos tenés información de todos los legisladores que van a hacer con respecto a esto? Sí, el Partido Colorado no va a votar la derogación. No va a votar. No hay la ningún legislador Sobre que todo esté- por el momento histórico que en esté el que se está apoyando. Por presentando. todo, porque creemos en lo contrario. Es más, desde el punto de vista orgánico, estamos impulsando como partido la aprobación de otras leyes que están en carpeta, por ejemplo, la de la delación. La delación es la que permitió avanzar en esclarecer casos de corrupción en Brasil. Es decir, que una persona, alguien que esté involucrado en hechos de corrupción, pueda bajar su pena dando información. Sí, la bancada oficialista se opone Bien, rotundamente. pero nosotros estamos proponiendo ese delito, el enriquecimiento ilícito. Es decir, yo mañana ingreso como... Son todos proyectos que Bordaberry presentó Sí. ya hace 2, 3 años. Sí, que están presentados, están allí a la espera de ser tratados. Entonces queremos ir sobre ellos, ¿verdad? Y queremos que sean tratados porque es el momento. Sí, no tendremos los votos del oficialismo, pero nos parece que es un momento en que hay que trabajar sobre O sea, estos temas. están en comisión esos temas. No, la mayoría ni fueron tratados nunca. Sí, están en comisión guardados. Sí, obvio, Justamente, entraron y se guardaron. Entraron y se guardaron, no han sido tratados. Porque para eso se necesita la mayoría. Ahora, ¿qué pasa? Hay que presentarlo de nuevo, Fíjense ¿no? ustedes- A medida que van terminando los años, ¿no? Fíjense ustedes cómo operan aquí las mayorías automáticas. El escenario que se ha dado de un año a esta parte, con la situación en que Gonzalo Mujica no está dándole la mayoría automática, por lo menos, sí ha votado muchas cosas con el Frente, pero no se le está dando de manera automática, desde mi punto de vista ha enriquecido el sistema, porque eso permite que dialoguemos mucho más, que intercambiemos mucho más y que tengamos instancias, yo creo, superadoras a cuando estaba el voto automático. Entonces, creo que tenemos que pensar el sistema no desde la lógica del blanco y negro de aquí para adelante, y que eso es muy bueno, y que todos tenemos que hacer ese ejercicio mental. ¿No es buena la mayoría parlamentaria? La mayoría parlamentaria, yo creo que no es buena, ¿No? que no es buena. Hay que llegar a determinadas mayorías y en la medida en que uno pueda llegar a determinados acuerdos, va a ir mejorando los proyectos dentro del legislativo y va a ir mejorando las decisiones y va a ir mejorando la calidad legislativa.
Porque bueno, yo te llevo este proyecto, pero tenés que arreglarme tal o cual cosa, mejorarme tal o cual redacción, y ahí vamos mejorando. Ahora pensemos el escenario después de la próxima elección. Yo creo que hoy de las pocas certezas que podemos tener es que gane quien gane no tendrá mayorías parlamentarias. Teníamos la duda en el procedimiento pasado. Me lo decían en el 2014 también. Sí, pero yo creo que todo esto de lo que estamos hablando y otros insumos nos hace pensar que difícilmente alguien llegue con mayoría automática, por lo menos mayoría absoluta, obtenida en primera vuelta. Y allí el rol del Partido Colorado va a ser bien importante. Gane quien gane. Por cierto, nosotros tenemos una afinidad mayor con el Partido Nacional porque venimos de un tronco liberal y desde el punto de vista filosófico tenemos más afinidad, pero no hay que descartar ninguna opción. Incluso hoy yo creo que el gobierno tiene otras mayorías posibles para explorar. Yo esto lo he hablado con diputados del Frente Amplio. Entonces creo que se puede enriquecer mucho más la labor y la actividad política si explotamos de repente esas otras mayorías posibles para sacar determinados proyectos adelante en los que todos estamos de acuerdo. Y ese es el escenario que se viene. Entonces el Partido de Colorado, para ir cerrando, más allá de lo que vote en la próxima elección, que eso se verá, va a tener un rol significativo, no va a tener un rol testimonial, porque va a definir desde mi punto de vista hacia dónde va en determinadas cosas el país y va a hacer valer sus propuestas para que sean tenidas en cuenta. Muy bien. Muy bien. Yo igual, como siempre, y se lo digo a todos, empezando por el Partido Independiente, yo les voy a creer que es mala en la mayoría parlamentaria cuando algún partido presente algo para cambiar las elecciones municipales que automáticamente tienen la mayoría parlamentaria, y eso me habla de que sería bueno que tuvieran la mayoría parlamentaria, porque a nivel municipal vos decís la mayoría automática en las juntas departamentales. Yo eso no lo comparto. Eso lleva una reforma constitucional. Pero ningún partido presenta un ¿qué pasa? Eso es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional. Bueno. Cuando se avanza en reformas constitucionales se llega a determinados puntos, determinados acuerdos. Naturalmente, en las intendencias se dan esas mayorías automáticas y yo no creo que sean buenas. Bueno, no se creo que queja sean ningún buenas. partido político. No, en Europa, por ninguno. distintos mecanismos, los gobiernos funcionan con mayoría. Es decir, ahora las elecciones legislativas a Macron le dieron una abrumadora mayoría, ahora la primera ministra británica está tratando de lograr la mayoría. En España ha sido un escándalo porque van y vienen y terminaron lo que terminaron, pero se manejan con mayoría. A las mayorías se va a llegar siempre, ese es el punto, porque son necesarias para gobernar. Pero por lo menos con acuerdos puntuales. Habilita mecanismos de acuerdo que hoy no tenemos. Y estamos en la lógica del blanco y negro, del bueno y malo, y eso no le hace bien al país. Adrián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Lo pasé espectacular. Con la entrevista previa. Qué linda, las moral, muy divinas. ¿Quién iba a pensar que iba a conocer cuando yo le veía en Domingos Continuados a Cristina Morán y verlo hoy acá? Es una divina. Muchísimas gracias. Hoy me llevé un regalo a ustedes. ¿Viste? Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Nos vamos a quedar con ustedes, pero después de esta tanda, porque hay más día a día junto a vos. Todo llega y todo pasa como un espejismo. Todos fuimos garabatos de nosotros mismos. Lo que queda